Ya vamos por ustedes, hijos de... El terror del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación en Guatemala es la Brigada de Operaciones Selva. Un grupo élite de militares entrenados para acabar con el crimen del paraíso de las narcopistas en este país, mejor conocido como Petén. Óiganlo bien, con la gente del señor Nemesio nadie se mete. Ah, y esas cosas tienen dueño, y ese dueño es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, hijo de madre. Julio, mi primera pregunta es respecto a tu análisis y a tu experiencia. ¿Qué significa Petén para el crimen organizado y para estos grupos que se dedican a actividades del narcotráfico? Claro, el departamento norteño del Petén es el más grande de Guatemala, el más grande en tamaño, en territorio, pero el menos densamente poblado. Y tiene una situación, ¿no? Una frontera enorme que lo divide con el sur de México. Entonces el Petén para el narcotráfico significa hoy por hoy una verdadera mina de oro. ¿Por qué? Porque en el Petén, más que plantaciones de droga ilícita, que también ya se da en Guatemala, en el Petén podemos encontrar en primer lugar un gran sitio geográfico donde hay muchas pistas clandestinas para que aterrizan las narcoavionetas. Posteriormente también el Petén significa un departamento en el cual hay un dominio de cárteles fuertes. En su momento, por ejemplo, el cártel de los Zetas, ahora el cártel Jalisco Nueva Generación, que lo que hacen es trasegar con esos casi 1000 kilómetros de frontera que nos dividen con los Estados Unidos mexicanos. Es un lugar perfecto para que a través de vehículos, para que a través de mulas, de caballos, para que a través también de campesinos que los apoyan precisamente para esto, se pueda trasegar la droga fácilmente, aprovechando una característica propia del estado de Guatemala, que es la anomia que hay. Es decir, no somos capaces, ni siquiera en las grandes urbes y en las grandes ciudades, de tener el control de nuestro territorio, mucho menos lo somos de controlar un departamento tan grande, pero por sobre todo de controlar esa frontera y esos puntos ciegos que existen definitivamente con territorio guatemalteco y mexicano que se divide. Por cierto, aquí hay otra cosa, ¿no? Hay que hablar claramente que seguramente en algunos casos habrá complicidad incluso de algunas autoridades. Me refiero directamente a autoridades de Policía Nacional Civil y del Ejército, tanto de Guatemala como de la parte de México. ¿Cómo influye la presencia de este cártel mexicano frente al poder y el control de otros grupos, como por ejemplo el cártel de los Huistas? ¿Qué sucede ahí? Sí. Guatemala es un país, digamos que relativamente pequeño, ¿no? 108.889 kilómetros cuadrados, pero hay una característica fundamental, tiene una posición geoestratégica para el tema del narcotráfico impresionante, ya sea por aire, que es la mayor cantidad de veces, por tierra o por mar. Guatemala significa el enclave perfecto para poder trasegar la droga entre los cárteles del sur y los cárteles mexicanos. En Guatemala hay una presencia enorme de cárteles mexicanos, desde el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo en su momento, el cártel de los Zetas, hoy por hoy el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora bien, aquí todavía no ha llegado a pasar en Guatemala lo que sucede en México, por lo menos no de una manera tan fuerte, ¿no? Es decir, esa lucha de poder por territorios concretos que lleva a hacer ciertas masacres, inclusive dentro de los cárteles. El cártel Jalisco Nueva Generación hoy por hoy sabemos que es el más fuerte, que está funcionando en México casi con un semi-ejército privado. ¿Tiene su territorio? Sí. ¿Domina en el Petén? También, así como está la presencia de los propios Zetas. Sin embargo, el cártel de los Huistas, que también, digamos, es el cártel más fuerte dentro de los cárteles propios de Guatemala, que negocia con muchos cárteles mexicanos, entre ellos el que estamos mencionando hoy, el Jalisco Nueva Generación, y el cártel también de Sinaloa, pues no tiene por el momento, al menos, mucho conflicto entre ellos, ya que está en un territorio contiguo pero no vecino, es decir, está en el departamento también, digámoslo, que colinda con México, pero en la parte del occidente de Guatemala, que es Huehuetenango particularmente. En algún momento, lo que va a pasar aquí en Guatemala, lo que va a pasar en nuestro territorio con esta gran expansión de los cárteles mexicanos, es que van a empezar a hacer lo mismo que hacen las maras o pandillas, pelear directamente entre ellos de una manera sangrienta, como lo han hecho en México, por abarcar más territorio. Y hoy por hoy, recordemos, día con día, hay un cártel, el cártel que dirige, pues, el Mencho, ¿no?
el señor Nemesio López, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que tanto en México como en Guatemala está fortaleciéndose día con día, y ellos tienen una característica, además, que fue una característica que utilizaron en el cártel de los Zetas. Suelen reclutar muchas veces literalmente un poder de fuego impresionante, unas armas increíbles, propias y dignas de cualquier ejército de cualquier nación latinoamericana, y todo el poder operativo, adquisitivo y el poder de operar libremente a través de la alta corrupción que se vive en nuestros países y a través del poder que les da el fuego también de las armas. Claro, Julio, y frente a esa gran amenaza, digamos que una de las fuerzas o una de las estrategias para contrarrestar el poder del crimen organizado que yo investigué fue la Brigada Especial de Operaciones Selva, que está como para precisamente acabar con ese tema del crimen organizado en zonas como Petén. Pero para ti, frente a tu análisis, ¿en qué es lo que más falla el gobierno y qué más debería hacer el Estado para evitar que Petén sea un paraíso para el narcotráfico? El ejército de Guatemala hace sus esfuerzos, ¿no? Con esa Brigada Especial de Operaciones Selva, hace su esfuerzo también con fuerzas especiales como los caiviles, los cuales, por cierto, yo creo que hoy por hoy tienen una labor mucho más preponderante en otros países para mantener la paz que en la propia Guatemala, hay que decirlo, la labor de los caiviles es más apreciada afuera que aquí dentro de nuestro país. Ahora bien, a pesar de esos esfuerzos incipientes del ejército de Guatemala, que después de la firma de los acuerdos de paz en 1996 se vio reducido a más o menos 15,000 miembros, eso no es suficiente para poder atender una amenaza transnacional tan grande como lo es el narcotráfico. Hoy por hoy, el ejército cuenta con radares primarios, pero necesitamos para detectar las trazas ilegales, pero necesitamos más que eso, necesitamos radares más modernos, no solo esos radares primarios. Pero ¿de qué nos sirven los radares aquí en Guatemala si no tenemos una fuerza aérea que sea capaz de interceptar en el aire a las narcoavionetas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro país de Centroamérica? ¿Por qué? Porque se detectan las trazas. ¿Y qué es lo que se hace? Por ejemplo, con esa Brigada Especial de Operaciones Selva, se les manda en vehículos a seguir la traza a través de coordenadas. Pero cuando ellos llegan al lugar de los hechos, resulta ser que en la mayor cantidad de ocasiones, pues se encuentran la avioneta, porque en lo que llegan por tierra, ya hubo tiempo suficiente de aterrizar, de descargar, de trasegar, y obviamente los tripulantes o el tripulante, el piloto de la avioneta, pues desaparecer también del lugar de los hechos. Quiere decir que nosotros, en primer lugar, acá en Guatemala necesitaríamos tener una política de Estado contra el crimen, y el crimen que nos atañe y que nos ataca hoy por hoy en Guatemala y en Centroamérica es, particularmente en nuestro país, el narcotráfico, la trata de personas y el trasiego de armas, ¿no? Ilegales, porque aquí hay muchas armas ilegales que entran de los cárteles de México hacia nuestro país. Entonces necesitaríamos reforzar nuestro ejército, tener mejores radares, una fuerza aérea con aviones, caza, con jets que puedan acompañar las trazas de las narcoavionetas para hacerlas descender, y por supuesto tener obviamente un mejor equipamiento también en tierra para poder estar en apresto. Eso significaría que en el Petén habría que tener varios destacamentos del ejército en los lugares en donde se sabe en ese gran territorio que se están dando aterrizajes clandestinos. Solo el año pasado, no estoy diciendo que esas sean las últimas pistas, pero solo el año pasado se logró la destrucción de 21 pistas clandestinas a través de dinamitarlas, pero si se destruyó por parte del ejército 21 pistas, significará que hay muchísimas más, no sé, 4 o 5 veces más pistas clandestinas donde todo el año están aterrizando. Y lo peor de esto es que para todos los amigos de Impacto Mundo, esto no pasa solo en el Petén, pasa en otros departamentos como Izabal, pasa en Huehuetenango, pasa en Retaluleu, pasa en toda la costa sur, que es el litoral del Océano Pacífico. Entonces Guatemala está cooptado realmente por el narcotráfico. Y el norte, el gran departamento del Petén, simple y sencillamente ya se ha quedado hasta sin selva, porque ahora el narcotráfico, que ha comprado grandes extensiones de tierra para volverlos, entre comillas, fincas de ganado, pues esas fincas de ganado son el lugar perfecto para construir estas narcopistas ilegales que cuando ya son detectadas fueron utilizadas muchas veces. Perfecto, Julio, mejor resumido y detallado imposible. Para terminar, me gustaría saber si hay algo sobre el tema de Petén, sobre la influencia de estos cárteles mexicanos, que de pronto no hayamos mencionado que sea valioso hacerlo.
El Petén hoy por hoy es un territorio perdido en Guatemala. El Petén es un territorio muy rico porque representa precisamente esa parte de Mesoamérica que guarda el mayor vestigio arqueológico de lo que fue la cultura maya. Aquí hay ciudades muy importantes, Mirador, ciudades muy importantes como Tayasal, ciudades muy importantes como la propia Tikal, ¿no? Ampliamente conocida en el mundo por sus pirámides. Sin embargo, el Petén también, que representaba anteriormente uno de los pulmones que tenía Latinoamérica para estos temas de la contaminación ambiental, hoy se ha ido perdiendo. Petén al día de hoy es el máximo ejemplo del descontrol del Estado de Guatemala. El departamento del Petén en Guatemala representa el máximo ejemplo también de la anomia, del no control, del ser un Estado reactivo, nunca un Estado preventivo en materia de seguridad. En Guatemala no le apostamos realmente en la parte política, en la parte de los mandatarios, en la parte que le atañe al poder local, que son los alcaldes, y por supuesto en nuestro Congreso de la República, nunca se le apuesta eficientemente al tema de la seguridad. Tenemos más o menos 15,000, 16,000 miembros del Ejército de Guatemala, Departamento Norteño del Petén, necesitaríamos unos 25,000 a 30,000, pero no se ve que se haga nada. Es por eso que hoy por hoy en Guatemala podemos hablar de un estado débil, de convertirse literalmente para los amigos de Impacto Mundo en un narcoestado. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no solo ha penetrado nuestro territorio para sembrar droga, el narcotráfico no solo ha penetrado el territorio guatemalteco para hacer laboratorios clandestinos y para trasegar la droga hacia México. El narcotráfico hoy por hoy también ya se está apoderando del poder político a través del poder local. Y nos guste o no nos guste, pero es una realidad, el narcotráfico en las multimillonarias campañas presidenciales que ve Guatemala se ha convertido en uno de los principales financistas, con lo cual quiere decir que por el momento en la estrategia nula de seguridad, de no contar con una política nacional que sea de verdad de seguridad, Guatemala está a un pie de convertirse en un estado fallido y en un estado que está completamente a los pies y a merced, inclusive de orden político, de los grandes cárteles del narco, sobre todo mexicanos que operan en Guatemala.